Hemos estado revisando el escenario electoral, el panorama electoral que se está dibujando para San Luis Potosí, el que ya se está viviendo en este cierre del 2023, pero sobre todo, lo hemos dicho, el 2024 va a ser un año tremendamente candente en materia política. Y queremos saludar en esta mañana a José Luis Romero Calzada, pues quien está dentro de los nombres que se manejan en las aspiraciones electorales para el 2024. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika, qué gusto saludarte. De verdad es siempre un privilegio escucharte. Igualmente, José Luis. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo estás viendo este escenario electoral? Sobre todo porque has tomado decisiones en los últimos días que han llamado la atención en cuanto a con quién estarás jugando para el 2024. Pues sí, el escenario cada día, yo considero que en el país, no nada más en San Luis Potosí, se está dividiendo en dos grandes bloques. El bloque oficial y el no oficial, quiere decir que el lado de Morena, Verde, PT y esos, y el lado de PAN, PRI, PRD. De ahí en fuera, yo considero que para los mexicanos es lo mejor tener los dos bloques y tenemos que tomar decisiones y fortalecer cada quien sus ideales dentro de un solo bloque. ¿Y de qué lado estás tú, José Luis? Yo estoy del lado del PAN, PRI, PRD. Habíamos visto recientemente un acercamiento tuyo con Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó? Sí, fíjate que Movimiento Ciudadano, como suele pasar en algunos líderes políticos, pues nada más se quedan con las intenciones, Erika. Las intenciones de frente, pero a la hora de los hechos actúan peor que los partidos oficiales ya mencionados. Son personas que lo único que buscan son sus ingresos personales, no el beneficio del pueblo, sino sus ingresos personales. Y cuando digo ingresos es porque buscan una chambita, buscan un ingreso, buscan una negociación, buscan subsistir económicamente otros 3 años o 6 años para darle ingresos a su familia, no dar un desarrollo a su estado o a los municipios, sino buscan siempre sus intereses personales. Y pues es lo que vi en Movimiento Ciudadano, que siendo un partido muy pequeño, muy pequeño, que en lugar de querer hacer las cosas diferentes, pues lo que empezaron a hacer es ver sus intereses personales para poder tener un ingreso económico por los próximos 3 años en su casa. Ahora, tú hablas de estos dos bloques, a ver, los que están del lado oficial y los que están, digamos, en contrapeso y oposición. Pero ¿cuál tiene que ser la apuesta de esa oposición? José Luis, te lo pregunto porque pues hemos visto cómo han trastabillado, cómo este Frente Amplio por México, ahora Fuerza y Corazón por México, esta oposición ha tenido sus propios problemas para poder integrarse. Sabemos de las divisiones que hay internas pues dentro de los propios partidos políticos que forman parte de esta alianza. ¿Hacia dónde tiene que caminar, José Luis? Mira, yo veo, Erika, que sí hay mucha confusión, mucho golpeteo, porque las personas, al final, los potosinos, desde mi punto de vista, deben de, hoy por hoy, tomarse un poquito más de tiempo en ser más razonable su voto, su análisis a quien van a apoyar, porque al final yo considero que los partidos políticos quedaron atrás. Hoy son las personas. Yo considero que hoy los ciudadanos debemos preocuparnos por quién nos va a representar, no qué partido nos representa. Vamos a ir como la borregada. Los problemas que hay ahorita en el frente son por eso, porque hay todavía gente, desde mi punto de vista, que lo que anda buscando son intereses personales, no sociales. Y no hablo de la candidata a la presidencia, no hablo de muchas personas que están adentro que quieren hacer las cosas distintas, porque sabemos quienes hemos estado en política o estamos y hemos cometido muchos errores, Erika, me incluyo entre ellos. He cometido demasiados errores en mi trayectoria política, de los cuales he aprendido.
y he querido y voy en busca de hacer las cosas totalmente distintas. Por eso, en lo personal, tengo una trayectoria ahora actual, disruptiva, diferente, parecería rebelde, pero no es así, simplemente es un cúmulo de aprendizajes, de errores que he tenido, que hoy quisiera llevarlos a la práctica, pero no los errores, sino las virtudes de todo lo que he aprendido. Así hay muchos políticos que queremos hacer las cosas distintas, pero hay otros que lo único que andan buscando son plurinominales, andan buscando estar dentro del sistema para seguir viviendo del pueblo. Y eso es lo que hoy está pasando, por eso hay tanto golpeteo, por eso hay tanto choque, porque no se toma la decisión de abrirlos completamente e ir por un cambio verdadero. Ese es mi punto de vista. A veces hay que tener el valor de deshacerse de ese tipo de gentes para que haya una transformación verdadera en el Estado. José Luis, buenos días, te saluda Alexis Cruz. Ya lo mencionabas hace algunos momentos, tú estás ahorita con la alianza PRI-PAN-PRD. Y quisiera preguntarte en lo particular, ¿hacia dónde vas? O sea, ¿hacia dónde tienes la mirada para las elecciones de 2024? Bueno, lo que estamos buscando ahorita, Alexis, es consolidar un proyecto interesante en Ciudad Valles, una transformación verdadera, progresista en Ciudad Valles, para así poder demostrarle a las y los potosinos que sí podemos hacer cosas distintas, que sí habemos gente que hemos aprendido la lección y que podemos llevar una verdadera transformación a un punto tan importante como es Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí. Fíjate, en Ciudad Valles hay un gran problema de necesidad de empleos. Las calles, como tú bien lo sabes, hubo una sequía tremenda. Sí. La gente realmente tiene un problema económico grave en Ciudad Valles. Entonces Ciudad Valles necesita visión, necesita transformación, necesita involucrar empresarios diferentes, visionarios. Por ejemplo, en Ciudad Valles hace falta una zona franca. Ahí a 2 horas tienes el puerto de Altamira. Ahí está pasando, entran y salen todas las importaciones y exportaciones de este país por Altamira. Necesitamos hacer una zona franca en Ciudad Valles que detone fuentes de empleo que ya tenemos vistas, más de 4,000 fuentes. Esas son directas más los indirectos. Eso es una visión distinta, es una visión que genera riqueza, una movilidad económica. Nosotros lo que andamos buscando es eso, demostrar que en Ciudad Valles podemos hacer cosas distintas, podemos encontrar rutas distintas para que ese gran diamante que hoy está lleno de tierra lo hagamos brillar tremendamente para ir por el siguiente paso en el 27. Pero a ver, en este sentido, José Luis, estarás buscando la presidencia municipal de Ciudad Valles, pero ¿a qué te vas a enfrentar? No solo me refiero a la contienda política, sino más bien a la realidad. A ver, es una zona que se ha caracterizado y que se ha conocido históricamente como la Puerta Grande de la Huasteca, pero que ha tenido varios intentos de, por ejemplo, activación económica y que han resultado pues poco afortunados, ¿no? Esta zona industrial en Ciudad Valles, luego este tema de generar un turismo ecológico, pero que no estuvo tan plenamente acompañado, que hoy lo vemos, ¿no? La mayor parte del turismo que llega a la zona huasteca se hospeda en Ciudad Valles, pero no existe esta conexión con el resto de los destinos, no hay la infraestructura desarrollada a cabalidad, es decir, como lo mencionabas, han enfrentado estos problemas de sequía tremendos, que era lo que le caracterizaba también y le sostenía la producción agrícola, ganadera, etcétera, y hoy está enfrentando un montón de retos. ¿A qué te vas a enfrentar, José Luis? Mira, tienes toda la razón y por eso te lo digo. Hablas de una zona industrial fallida por falta de visión y por gente que solo buscaba el político sus intereses personales. Y yo te hablo de una zona franca, te estoy hablando de un centro logístico para hacer las importaciones y exportaciones desde Valles, las que van a Altamira. Eso no le requiere luz. En Ciudad Valles, desafortunadamente, se hizo una zona industrial, pero sin servicios. Ahí lo que necesitas, como tú bien lo sabes, Erika, para la luz,
Digo, para una zona industrial necesitas una cantidad de luz tremenda. Sí. La cosa que Ciudad Valles no tiene esta infraestructura. Entonces, no podemos estar pensando en hacer una zona industrial cuando no tenemos la infraestructura adecuada. Pero sí hubo beneficiarios en las ventas de esos terrenos. Sí hubo gente que se hizo muy rica en la venta de esos terrenos, familias. Entonces, lo que nosotros andamos buscando hoy en día es ser objetivos claros en el desarrollo que necesita Ciudad Valles. Hoy con ese centro logístico, zona franca, que no necesitamos luz, que no necesitamos agua, y con lo que necesita es mano de obra, que en Valles hay suficiente, eso es un detonante importantísimo de movilidad real que Ciudad Valles puede tener en 6 meses. Me hablas del turismo, tienes toda la razón del mundo, y esto está todavía aún más grave de lo que tú lo dices. Si tú estás en Ciudad Valles, ejemplo, metro cuadrado en Ciudad Valles, lo más caro que hay es 3,500 pesos el metro cuadrado en la ciudad, dentro de la Ciudad Valles. Imagínate, pasas el puente del Pujal hacia Axtla, Gilitla y todo aquello, Huasteca Sur, pasas apenas el Pujal y llegas a Aquismón y te encuentras que el metro cuadrado más barato en Aquismón, ejemplo, te lo encuentras sobre 6,500 pesos. Imagínate la plusvalía que está agarrando la Huasteca Sur y lo que está pasando en Ciudad Valles. Claro. En Ciudad Valles, el metro cuadrado de terreno, en lugar de ir a la alta, va a la baja. Quiere decir que hay poca economía. Ciudad Valles ha perdido plusvalía y la Huasteca Sur está ganando plusvalía. Me hablas de la hotelería, gravísimo lo que está pasando. Ciudad Valles hoy llegan a dormir, aparentemente, pero la Huasteca Sur está haciendo desarrollos hoteleros chiquitos, pequeños, muy interesantes, Airbnb muy interesantes. Esto Ciudad Valles está perdiendo también ese turismo por el anillo periférico que existe. La gastronomía, en Ciudad Valles tú te comes unas enchiladas por 120 pesos. En Aquismón, en Gilitla, en Axtla de Terrazas, 280 pesos. Imagínate tú nada más lo que está sucediendo en Ciudad Valles. Si en Ciudad Valles no hay quien se atreva en este momento a hacer una transformación disruptiva, progresista, y no buscando el robo para el político, realmente Ciudad Valles podemos transformarlo. Pero si Ciudad Valles sigue como está, en 3 años va a ser tristemente un tamuín grandote. En Ciudad Valles hay un gran problema de terrenos invadidos, Erika. Sí. Tremendo. Ese es otro problema tremendo. Hay un problema de inseguridad tremendo. Se dice poco, pero ahí la gente lo vive al día a día. Ahora, las calles, no hay calles, Erika. O sea, Ciudad Valles, vas y son muy pocas calles pavimentadas o asfaltadas. El resto, de verdad, Erika, es triste ver cómo viven en el lodo las gentes en la puerta grande del Huasteca. Claro. La pregunta fundamental, José Luis, y con esto quiero cerrar la charla. ¿Confías en esta alianza opositora? Confío en los ciudadanos que nos van a apoyar para poder lograr ese triunfo. Confío en personas como Xóchitl, confío en personas como Enrique Galindo, confío en personas como Verónica, confío en gente como Jorge, confío en que Sara Rocha va a poner de su parte para que funcione esta gran alianza, y creo que lo vamos a lograr. Bueno, pues vamos a estar pendientes y en comunicación, si nos lo permites, José Luis. Muchas gracias, Erika, fue un privilegio siempre escucharte, como te digo. No, hombre, al contrario. Y bueno, pues tantos años de conocerte y la más profesional del estado de San Luis Potosí. Y es un gusto hablar contigo. Igualmente, muchas gracias, José Luis, y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Buenos días, que estén muy bien, gracias. José Luis Romero Calzada, quien, bueno, pues ya levantó la mano, ya se está apuntando, pero además, bueno, pues ha ido con este frente, con esta alianza PRI-PAN-PRD, pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Y cómo se van dibujando las cosas. Altavox.